Quinto domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su rostro y luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemple atentamente la ley perfecta de libertad y persevere en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión, mas no refrena su lengua, engáñase a sí mismo en su corazón, y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente, y anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle los discípulos: ahora sí que habláis claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todo, y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el quinto domingo después de Pascua. Y este jueves próximo es el jueves de la Ascensión. Es el día que nuestro Señor subió al cielo después de haber estado aquí en la tierra, después de que se hizo hombre, que nació en Belén y que vivió aquí en la tierra 30 años y murió por nosotros. 33 años, nuestro Señor murió a los 33 años. Entonces él había cumplido su misión aquí en la tierra, vino para enseñarnos, vino para santificarnos, porque también nos dejó la misa, nos dejó los sacramentos, y esas gracias que nosotros recibimos en los sacramentos nos vienen de la cruz de Cristo. Entonces nos dio su vida, nos dio su enseñanza y también nos dio su ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo que Jesucristo, cómo se portó nuestro Señor, que siendo Dios vino a la tierra para enseñarnos cómo debemos ser, cómo debemos portarnos. Entonces debemos examinar la vida de Jesucristo, ver cómo Él actuó, y ese es lo que debemos reproducir en nosotros, en nuestra vida, cómo se portó nuestro Señor. Y nosotros no podemos ser igual que Él, claro está, pero podemos imitarlo en la medida que podemos, ¿verdad? Que nuestras fuerzas y las gracias que Él nos da nos permiten. Debemos tratar de imitar a nuestro Señor. Él nos dio ejemplo de todas las virtudes, de toda la bondad que un hombre puede practicar en este mundo, y debemos pues todos los días de nuestra vida
a tratar de asemejarnos más y más al ejemplo de Jesucristo. Ese ejemplo también lo siguieron los santos, primero la Virgen María. Como dice el Evangelio, ella observaba todo lo que hacía nuestro Señor y lo conservaba en su corazón, meditando sobre eso. O sea, todo lo que nuestro Señor hacía, la Virgen lo meditaba en su corazón. ¿Y para qué? Pues para tratar de imitarlo. Y ese ejemplo, pues lo que lo siguieron mejor, pues primero fue la Virgen María, también los apóstoles y todos los santos de la historia han tratado de imitar a nuestro Señor. Así que nosotros también debemos tratar de imitarlo y de recibir esas gracias que Él nos ganó. Entonces, nosotros debemos tener confianza, porque antes de la venida de Cristo nadie podía ir al cielo, nadie podía acercarse a Dios, porque había el pecado, y el pecado es el obstáculo que nos impide acercarnos a Dios. Pero Jesucristo vino para quitar ese obstáculo, y como dice el Evangelio, ahora ya podéis acercaros al Padre, ¿verdad? Ya ustedes mismos pueden pedirle a Dios Padre que nos ayude, que nos bendiga, que nos proteja, y por eso Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, cuando decimos el Padre Nuestro, justamente es un acto de confianza, según esto que dice el Evangelio de hoy: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? O sea, ya tenemos confianza, ya tenemos acceso al Padre, porque Jesucristo abrió las puertas, Él abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios Padre, y tenemos esa ventaja hoy de que podemos decir, bueno, a Dios Padre, pues puesto que Jesucristo murió por nosotros, porque puesto que Jesucristo vino a la tierra, que nos dio la misa, los sacramentos, entonces ahora sí tenemos derecho a pedir, no porque nosotros tengamos derecho de nuestra propia parte, sino por el derecho que Jesucristo nos ganó cuando Él sufrió por nosotros. Entonces debemos tener más confianza en Dios. Y todo esto que Jesucristo dijo en el Evangelio, pues lo dijo a sus apóstoles, porque es por los apóstoles que Jesucristo nos quiere distribuir sus gracias, ¿verdad? La enseñanza que nosotros recibimos, por ejemplo, en el catecismo, la enseñanza que recibimos de nuestra formación religiosa, pues ¿quién nos la enseñó? Pues es la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia católica, que nos transmite eso que Jesucristo hizo. Entonces Jesucristo nos trajo la enseñanza, su enseñanza, pues esa enseñanza es la Iglesia que nos la transmite, la Iglesia católica, ¿verdad? No la Iglesia protestante, porque ellos no tienen la misión que viene de Jesucristo. Ellos sí inventaron su religión, esa religión antes no existía, mientras que la religión católica tiene 2000 años porque fue fundada por Jesucristo en persona. Entonces esa misión que Él tenía la transmitió a su Iglesia, y así como Él nos vino a santificar, pues esa santificación la recibimos por la Iglesia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes asisten a misa, pues es por la Iglesia que tienen la misa, que tienen las bendiciones de la Iglesia, también la gracia de Dios, ¿verdad?, que viene de los sacramentos, esa gracia que es necesaria para poder entrar al cielo. Si no tenemos la gracia de Dios, no podemos entrar al cielo. Entonces, esa gracia, ¿dónde está? Está en los sacramentos, está en la Eucaristía, en la comunión, está en la misa. ¿Y de dónde viene esa gracia? De la cruz de Cristo. Jesucristo murió, entonces todas las gracias que recibimos en toda nuestra vida vienen de Jesucristo, que murió en la cruz, y por medio de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un pecado, me voy a confesar,
y es la iglesia que me da el perdón, pero esa gracia que recibimos en la confesión viene de la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes que todo viene de Dios, claro está, pero por medio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica. Y después está la enseñanza que también la iglesia nos transmite, ¿verdad? La enseñanza de Jesucristo. Entonces, no son, por ejemplo, hoy los protestantes que enseñan y que ellos a su modo interpretan lo que Jesucristo dijo, pero se equivocan muchas veces porque Jesucristo no dijo eso o Jesucristo no lo entendía así. Entonces ellos están cambiando la enseñanza de Jesucristo. Hasta a veces las Biblias que ellos difunden están alteradas y no son lo que no es la palabra original de Cristo, le han cambiado las palabras, así que las Biblias protestantes están mal. Por eso nunca hay que aceptar una Biblia protestante, no hay que leer Biblias protestantes porque están alteradas. Y pero esa enseñanza de Jesucristo es la iglesia que nos la explica, porque a veces hay palabras que Jesucristo dijo que no son fáciles de entender. Entonces la iglesia nos explica eso, por ejemplo en el catecismo, pero también hay libros que nos explican la religión católica, por ejemplo manuales de instrucción religiosa que no son para niños, son para adultos, ¿verdad? Es como la explicación de nuestra religión, más de detalle, y eso es para la gente adulta. Bueno, pues también los libros de religión están todos hechos por la iglesia y todos tienen el permiso de la iglesia. Ese permiso es necesario porque es la iglesia que nos transmite la enseñanza de Jesucristo. Si no, cada quien va a interpretar a su modo, como hacen los protestantes, ¿verdad? Los protestantes hablan del libre examen, es decir, cada quien interpreta la palabra de Jesucristo como él quiere, ¿no? Y eso no está bien. Y después está el ejemplo que Jesucristo nos dejó, y eso podemos encontrarlo también aquí en el Evangelio, en la Biblia, lo que Jesucristo hizo, cómo lo hizo. Pues también eso es la iglesia que nos explica, ¿verdad?, cómo hay que portarse y qué es lo que realmente hay que entender, porque a veces hay cosas que Jesucristo hizo que no nos parecen claras por qué lo hizo y para qué. Entonces la iglesia nos explica, ¿verdad? La iglesia nos explica el camino que Jesucristo nos vino a trazar con su ejemplo. Entonces ese camino debemos a veces la iglesia nos va a decir cómo se lleva a cabo, porque a veces nos podemos equivocar, ¿verdad? Porque hay cosas que Jesucristo hizo que no son para nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces la iglesia nos explica también. Y también, casi como Jesucristo guió a los apóstoles y muchas veces los corrigió, les dijo esto sí, esto no, a veces les llamó la atención, les explicó muchas cosas, y entonces esa guía que Jesucristo Él lo hace también a través de los ministros de la iglesia, ¿no? Con los ministros que son fieles a la tradición de la iglesia. Entonces, toda esa obra de Dios la hizo por nosotros, ¿verdad? Dios hizo su iglesia para nuestro bien, para que nos salvemos. Pero el enemigo, el demonio, que es enemigo de Dios, pero también es enemigo nuestro, también es enemigo de la iglesia. El demonio ha tratado de desviar la obra de Dios y destruirla. Entonces nosotros debemos ser conscientes que el demonio trata de, a veces cuando no puede destruir algo, por lo menos trata de desviarlo, ¿verdad? Y darle otro sentido. Entonces el demonio siempre, en los 2000 años que tiene la iglesia, siempre ha tratado de destruir la obra de Dios. Por eso el demonio suscitó nuevas religiones, incluso malos católicos
para que cambiaran a la religión católica para destruirla. Entonces en la historia hubo muchas herejías, ¿verdad? Por ejemplo, la herejía arriana, tiempo de San Atanasio, hubo muchas herejías en la historia. Después, la más reciente son los protestantes, ¿verdad? Pero el demonio hace eso para destruir la verdadera iglesia y para que la obra de Jesucristo no nos pueda hacer bien, para que las almas no se puedan salvar. Entonces el demonio inventó todo eso para desviarnos, para que no nos salvemos, ¿verdad? Entonces, si alguien renuncia a la religión católica sabiendo que está haciendo daño y todo, esa persona no se puede salvar, o sea, va a ir al infierno. Entonces el demonio ha separado muchas personas de la religión católica. Cuando se fundó el protestantismo, pues muchas naciones de Europa se hicieron protestantes. ¿Cuántas almas no se han condenado porque hubo esas herejías? ¿Verdad? Hubo países como Alemania, como Inglaterra, como Holanda y todos los países nórdicos que se hicieron protestantes. Entonces eso fue en el siglo XVI. ¿Cuántas almas no se han condenado desde ese tiempo porque se han separado de la iglesia? ¿Verdad? Entonces el demonio siempre está empujando para hacer daño y desviar la obra de Dios. Y más recientemente el demonio instigó a aquellos que se llamaban modernistas y que el Papa San Pío X prohibió. Y les dijo, no, es que ustedes están dándole otro sentido a la religión. Y entonces Jesucristo quiso decir esto y ustedes le dan otro sentido para desvirtuar la religión y para decir que la religión católica es evolutiva, ¿verdad? Y que si es evolutiva, quiere decir que yo mañana puedo cambiar las cosas y ya no van a ser las mismas. Y eso es una herejía, eso está contra nuestra salvación, eso destruye la Iglesia católica, ¿verdad? Entonces la Iglesia siempre ha dicho que la misa es el sacrificio de Cristo que se renueva en el altar. Cada vez que se dice la misa, el sacrificio de Jesucristo se renueva otra vez en el altar de una manera misteriosa, pero cada vez que yo voy a misa, yo puedo decir, yo voy al santo sacrificio de la misa, pero no es una cosa así como imaginativa, no, es real. Cada vez que se dice la misa, el sacrificio de Jesucristo se renueva en el altar. Pero los protestantes cambiaron las cosas y dijeron, no, la misa no es el sacrificio de Cristo, la misa es una cena en la cual nos reunimos y todos platicamos, hacemos como una fiesta, y eso es lo que dicen los protestantes, para destruir la misa, para que la misa ya no les dé la gracia a las almas y que no se salven. Entonces esa es la invención del diablo que hizo por medio de Lutero, que dijo, no, la misa no es un sacrificio, eso es falso. Él decía que no, la misa es una cena, y en la misa todos somos iguales, no hay sacerdote, todos somos iguales, no se necesita un sacerdote. Eso es lo que decían los protestantes. Entonces cambiaron la religión para destruirla. Entonces, ¿qué pasó con los modernistas que vinieron después? En el tiempo de San Pío X, pues comenzaron a hacer lo mismo, comenzaron a tomar cosas de los protestantes. Y esos modernistas, San Pío X los prohibió, los castigó, hasta el Papa Pío XII, que también prohibió muchas cosas de los modernistas. Y él decía al Papa Pío XII, no podemos hacer del altar una mesa, porque la mesa, ¿para qué es? Una mesa, ¿para qué es? Es para comer, es para cenar. Entonces los protestantes dicen que la misa es una cena,
Entonces es normal que para ellos el altar sea como una mesa. Entonces, pero eso es protestante, y el Papa Pío XII lo prohibió. Él condenó eso, y hay una encíclica en la cual habla de esas cosas y dice: no, esos que quieren cambiar el altar y darle una forma de mesa están mal. Esos que quieren quitar del altar la cruz, porque en la misa tradicional está una cruz en el centro del altar, para que no olvidemos que la misa es el sacrificio de Cristo. Por eso en el altar se pone una cruz. Pues en las misas modernas ya no se pone cruz. ¿Por qué? Porque es lo que piensan los protestantes. Entonces, los enemigos de Dios se han introducido en la iglesia, la han infiltrado para destruir la iglesia. Entonces, hubo una persona que era comunista, una mujer que escribió un libro y dijo que cuando ella era comunista, ella supo por los mismos comunistas que ellos querían meter miles de jóvenes que eran comunistas dentro de la iglesia, que entraran a los seminarios para destruir a la iglesia por dentro. Y esos muchachos que después llegaron a ser sacerdotes y hasta obispos, etcétera, eran gente enemiga que entraron en la iglesia para infiltrarla, para destruirla por dentro. Y ellos fueron los que promovieron el Concilio Vaticano II. Y esta mujer que se convirtió, que antes era comunista, se convirtió al bien, y ella escribió un libro en el cual explicaba que muchos sacerdotes eran infiltrados y querían destruir la Iglesia Católica, y que por eso introdujeron en el Concilio Vaticano II introdujeron la nueva misa. ¿Por qué? Porque la nueva misa ya no es como era la misa tradicional, la misa católica. Entonces ahora la nueva misa ya no hay cruz en el altar, y ya la misa no es un altar, es una mesa. Es una mesa, y eso es lo que el Papa Pío XII prohibió y dijo: eso es malo, porque no es lo que los católicos pensamos. La misa no es una cena, la misa es un sacrificio, por eso debe tener la cruz, por eso debe ser no en forma de mesa, debe ser en forma de altar. Y por eso antes en el altar se ponía la piedra de altar, en la cual había reliquias de los mártires. Aquí en el altar tenemos una piedra de altar, en la cual está adentro de la piedra unos pedacitos de los mártires santos que fueron mártires. ¿Por qué se ponen mártires en el altar? Porque ellos también murieron su pasión, así como Jesucristo, y están unidos al sacrificio de Jesucristo. Por eso se ponen mártires en el altar. No se ponen solo santos, porque hay santos que no fueron mártires. ¿Por qué se ponen en la piedra de altar? Se ponen pedacitos del cuerpo, reliquias de los mártires, santos que fueron mártires, porque ellos sufrieron la muerte, así como Jesucristo sufrió la muerte en la cruz. Y como en la misa se renueva el sacrificio de la cruz, pues debe haber en el altar reliquias de los mártires, no de santos nada más, sino de mártires. Entonces aquí tenemos una piedra de altar, en este altar, y en la piedra adentro hay unos pedacitos de estas reliquias de santos que fueron mártires. ¿Por qué? Porque están unidos por su martirio a la pasión de Cristo. Entonces, en la nueva misa, si se fijan, ya no se ponen las reliquias de los mártires, se pone una mesa, a veces hasta de vidrio, y ya no tiene reliquias de los mártires, porque ya se introdujo esa cosa protestante de que la misa es una cena y no es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, esa nueva misa que hicieron en el Concilio Vaticano II no es la misma cosa que la misa tradicional, que tiene 2000 años, mientras que la nueva misa es una invención
que fue hecha en el Concilio Vaticano II, porque ese Concilio Vaticano II fue como un golpe de Estado dentro de la Iglesia por los modernistas, por los infiltrados que han tomado el poder hoy en la Iglesia y que están dirigiendo, ¿verdad? Entonces a veces hemos oído comentarios del Papa, cosas que nos dejan escandalizados. Todo eso entra en ese plan de destruir la Iglesia Católica, y debemos ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no debemos participar en esa destrucción de la Iglesia. Entonces, si yo estoy participando en la nueva misa, estoy participando en los nuevos sacramentos, estoy participando en todo lo que han hecho los modernistas, pues yo también estoy colaborando a destruir la Iglesia. Pero hay personas que no se dan cuenta, creen que todo eso está bien y no es culpa de ellos, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque no lo sepan, sin saberlo, están colaborando a la destrucción de la Iglesia, porque el demonio quiere destruir la Iglesia, y a veces él se sirve de hombres. No lo hace él directamente, él se sirve de hombres malos que quieren destruir la Iglesia, ¿verdad? Entonces, en otros tiempos, por ejemplo, el demonio en México, por ejemplo, suscitó los masones que querían destruir la Iglesia, que querían destruir la religión. Entonces hubo la guerra de los cristeros que resistieron, ¿verdad? Pero ahí era de otra manera, ahí quería destruir la Iglesia con la persecución. Pero en el Concilio Vaticano II el demonio quiere destruir la Iglesia con engaños. Entonces nos hacen creer que la misa moderna es católica, pero no, la misa moderna no es católica. ¿Por qué? Porque no reconoce que la misa es el sacrificio de Jesucristo, sino una cena. Entonces, ¿por qué dan la comunión en la mano? Pues porque es como una galleta, ¿verdad? Si yo voy a comer, yo agarro yo mismo mi comida, ¿verdad? Porque es pan, es lo que fuera, pero no es. Pero si yo voy a la misa y está presente el cuerpo de Jesucristo, normalmente es el sacerdote que debe tocarlo, porque el sacerdote está consagrado para tocar la hostia. Los fieles no pueden tocar la hostia, no deberían. Pero en la nueva misa ya todo está permitido, porque todos son iguales. Ya el sacerdote, los fieles, todos son iguales. Y eso es protestante. Entonces, cuando se trata de leer el Evangelio, las lecturas, ya no es el sacerdote, son los fieles que hacen esas lecturas, pero no es normal, es que es el sacerdote que debe leer, porque él es el ministro de la misa. Entonces ahorita están invirtiendo todo. Ya el sacerdote no es el que dice la misa, es los fieles que dicen la misa. Eso es lo que dicen los protestantes. Entonces, ¿por qué hoy cuando construyen iglesias, las iglesias modernas ya no son como antes, que eran así como rectangulares? Porque todo estaba centrado en el altar. Ahora hacen iglesias que son redondas, que son como una sala de fiestas, ¿verdad? Todo así redondo, porque todos son iguales. Eso es lo que es el concepto protestante que ha entrado en la iglesia. Entonces mucha gente de buena voluntad no saben eso y creen que eso está bien, pero no. Eso fue introducido por los infiltrados que se metieron en la iglesia para destruir la iglesia, poco a poquito. Y lo están logrando, porque ya muchos católicos ya se están haciendo protestantes. Y ellos creen que son católicos, pero ya piensan como protestantes. ¿Por qué hay tantos católicos que se van con los testigos de Jehová, que se van con los mormones, etcétera? ¿Por qué? Porque ya tienen la mentalidad protestante. ¿Y dónde la han bebido? Pues en la misa moderna, la han bebido esa mentalidad. Y ya no se extrañan de nada, pues les parece igual allá que las iglesias católicas. Todo es porque ya las iglesias católicas se han hecho protestantes. Y esa es la maldad del demonio, la astucia del demonio, que quiso destruir a la iglesia por dentro.
Entonces, hay personas malas que se han prestado para hacer eso y que han entrado a los seminarios, que se han vuelto sacerdotes, que se han vuelto obispos y que están destruyendo la iglesia. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con eso y debemos mantener la misa tradicional y los sacerdotes que dicen la misa tradicional, ¿verdad? Y no podemos decir, no, es que yo tengo que estar con el Papa. Nosotros rezamos por el Papa, nosotros pedimos por que se conviertan, porque todo se corrija, pero no podemos estar obedeciendo a esas directivas, porque si no sería estar destruyendo la iglesia, ¿verdad? Y no podemos colaborar con ellos, pero no estamos contra el Papa, pero rezamos por él, ¿verdad? Y mientras el Papa Dios no nos dé un buen Papa que vuelva a la tradición, pues nosotros no podemos obedecer, porque este Papa nos pide de decir la nueva misa, este Papa nos pide de aceptar el concilio, este Papa nos pide de aceptar los errores que el demonio ha sembrado en la iglesia, ¿verdad? Y que en otros tiempos estaban prohibidos. Por ejemplo, hay libros que en tiempo del Papa Pío XII estaban prohibidos, esos teólogos que eran modernistas, que decían barbaridades y que eran cosas malas, que eran falsas, y el Papa Pío XII los prohibió, los castigó. Pero ahora resulta que ya que hicieron el concilio, esos teólogos son los que enseñan en los seminarios. Entonces, antes estaban mal y ahora están bien. ¿Cómo es posible? No es posible, porque son dos cosas que son contrarias. Entonces, hoy en los seminarios modernistas les enseñan lo que el Papa Pío XII prohibió. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que los enemigos de Dios quieren destruir a la iglesia desde adentro, y por eso hay este desorden, hay este caos. Entonces nosotros debemos atenernos a lo que la iglesia siempre enseñó, a lo que la iglesia siempre hizo, y es lo que debemos mantener para permanecer católicos, ¿verdad? Porque hay personas que creen que son católicos, pero ya se comportan como protestantes y tienen una misa estilo protestante. La nueva misa es una misa estilo protestante. Y Lutero, antes Alemania era un país católico. ¿Y qué hizo Lutero para que toda esa gente se hiciera protestante? Lo primero que hizo es comenzar a dar la comunión de pie. Después que la gente se acostumbró, comenzó a dar la comunión en la mano. Y ya que la gente se acostumbró, entonces hizo que la misma gente distribuyera la comunión. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en las iglesias? Son las mujeres que dan la comunión y el sacerdote va a sentarse. Y las mujeres no tienen derecho, ni los hombres tampoco, a tocar la hostia, porque es Jesucristo. Solo el sacerdote puede tocar la hostia. Y se recibe a Jesucristo de rodillas porque es nuestro Dios. No somos iguales a Jesucristo. Si fuéramos iguales a Él, deberíamos recibirlo de pie. Pero como Él es Dios y nosotros somos hombres, debemos recibirlo de rodillas y en la boca. Bueno, pues todo eso se ha suprimido en la iglesia moderna, y es lo que hizo Lutero. Y así poco a poco toda esa gente, ese pueblo de Alemania se hizo protestante, porque Lutero hizo las cosas poco a poco, no las hizo de golpe. Y es lo que están haciendo hoy, y hemos visto cómo han cambiado nuestras iglesias, han cambiado nuestros altares, han cambiado los sacramentos, hasta el rosario lo han cambiado, todo lo han cambiado. Entonces no podemos nosotros estar de acuerdo y seguir eso, porque sabiéndolo o no, estamos también colaborando a la destrucción de la Iglesia Católica. Entonces hay que volver a la tradición, ¿verdad? A los sacerdotes que dicen la misa como antes, que dan los sacramentos como antes, que dan el catecismo como antes, y eso es lo que nos va a salvar, ¿verdad? Y eso es la verdadera Iglesia Católica.
Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos haga ser muy fuertes, pero para defender la iglesia, ¿verdad? Como ella es, como Jesucristo la hizo, ¿verdad? No como nosotros los hombres la inventaron, la quisieron reinventar, sino como Jesucristo la quiso. Y eso es el camino, porque fuera de eso no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, ¿cuál iglesia? No cualquier iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Es un dogma de fe. Y entonces Jesucristo estuvo con los apóstoles, pero cuando Él se fue, el día de la ascensión, no nos dejó huérfanos. Nos dejó algo, nos dejó todo para salvarnos. ¿Y qué nos dejó? La iglesia católica. Entonces no hay que buscar otra cosa, ¿verdad? No hay que buscar otro medio, y no hay otro medio por el cual el hombre pueda salvarse que por la iglesia católica. Entonces hay que aceptar en la iglesia todos los elementos de la iglesia, no solo los sacramentos y la misa, también la enseñanza de Jesucristo y también las directivas, es decir, los mandamientos, la conducta que debemos llevar, lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, etcétera. Y eso es lo que por ese medio nos vamos a salvar. No hay otro camino para ir al cielo. Por eso en nuestras familias católicas debemos conservar la verdadera fe y no hacernos modernistas, ni protestantes, ni liberales. Debemos volver a la tradición, pero no podemos colaborar con los malos sacerdotes, con los malos obispos, como quieren hacer algunos tradicionalistas que creen que se puede colaborar con ellos, cuando justamente ellos están haciendo lo contrario de nosotros. Por eso no podemos tratar de hacer acuerdos con esta Roma del Vaticano II hasta que no venga un papa que cambie las cosas y que vuelva a la tradición. Mientras tanto debemos estar un poquito distantes hasta que las cosas se mejoren, y esa es la verdadera actitud católica, de no hacer compromisos, como algunos tradicionalistas en la Fraternidad San Pío X quieren hacer compromisos y están colaborando con los enemigos de la iglesia, que la quieren destruir, y no se puede, no se debe. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora en este mes de mayo, la Virgen María, que ella siempre estuvo en medio de los apóstoles para apoyarlos, para aconsejarlos, para ayudarlos, que cuando Jesucristo volvió al cielo, pues la Virgen María estuvo con ellos, con los apóstoles, y les enseñó muchas cosas. Pues así pidámosle a ella que no nos abandone. Y los países que siempre han sido muy, muy apegados a la Virgen son los países que no se hicieron protestantes. Todos los países que tenían una devoción especial a la Virgen, esos países no se hicieron protestantes. Así que México también ha permanecido católico porque hay mucha devoción a la Virgen de Guadalupe, y la Virgen nos ha protegido del protestantismo, pero de todos modos el protestantismo continúa a hacer daño. Así que vamos a encomendarnos más a la Virgen, que nos ayude a permanecer católicos 100%, no 80%, no 90%, no, 100% católicos. Es lo que pedimos a Nuestra Señora, que nos apoye con sus oraciones y su protección y su amor, para que permanezcamos católicos toda nuestra vida y en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.